Para comenzar, hermano, yo quisiera preguntarte algo. ¿Cuántos de nosotros, cuando tenemos que hacer algo y sabemos anticipadamente que hay que hacerlo, nos preparamos? Levante su mano. Por ejemplo, los chicos que van a la escuela, ¿estudian para hacer un examen, sí o no? Levante su mano los chavos que sí estudian antes del examen. A ver, levante su mano. ¿Cuántos estudiosos hay aquí? La verdad, la verdad. No son de los que dicen, no, ustedes no pueden decir Ave María, dame puntería, ¿verdad? No, ustedes no dicen eso. Pero los chicos se preparan para un examen, ¿sí o no? Los papás, cuando saben que, por ejemplo, han planeado unas vacaciones para llevarse a la familia, se preparan, ¿sí o no? Le echan a la alcancía, si Dios les ha bendecido con un auto, lo llevan al servicio y se preparan. ¿Para qué? Para ir confortables, ¿cierto o no? Cuando nosotros sabemos anticipadamente que algo vamos a hacer fuera de lo ordinario, nos preparamos, ¿o no? Entonces, la Biblia nos enseña que debemos estar preparados para muchas cosas, pero algo bien importante es que en la vida cotidiana siempre es preferible estar preparado que no estarlo. ¿A cuántos nos ha pasado? A mí me pasó muchas veces en la escuela que llegabas todo despistado y te decía el maestro, a ver muchachos, no hijos, no, a ver muchachos, saquen una hojita, examen sorpresa. Uy. Y a veces nos agarraban desprevenidos. Y bueno, no les quiero platicar cómo nos iba, pero bueno, salíamos avantes. Pero no es lo mismo saber que algo va a acontecer a no saberlo. Entonces, ¿cuántos prefieren decir, quiero saber lo que va a pasar antes de que suceda? Levante la mano. ¿Quién dice, yo prefiero eso? Pues yo creo que todos, ¿no? Sería algo ilógico pensar el no querer hacerlo. Bueno, pues con esta idea y esta mentalidad en este momento vamos a comenzar esta exposición. ¿Les parece? Estar preparados antes de que algo suceda. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Y bueno, para comenzar, hermanos, yo creo que el Señor tiene algo importante para nosotros. Quiero que vayas conmigo a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 7. La palabra del Señor dice así. Primera de Pedro 1, versículos 3 al 7. Hermanitos de cabina, les encargo la cita, por favor. Listo. Primera de Pedro 1, 3 al 7. Dice así la palabra del Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para todos nosotros, que sois, ¿qué dice? Guardados por el poder de Dios mediante la fe. Amén. ¿Cuántos dicen esa palabra es para mí? Gloria a Dios. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Escucha, dice, para alcanzar ¿qué? La salvación. Hermano, recuerda que Cristo ya nos salvó, pero es nuestra responsabilidad cuidar con temor y con temblor lo grande que el Señor nos ha dado. Por eso es que aquí la palabra nos dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pero el verso 6 aquí es importantísimo, dice así, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a vuestra fe, a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, ¿qué dice? A ver, todos juntos, 1, 2, 3, por un poco de tiempo, si es necesario,
¿qué? Aleluya. Bueno, ¿recuerdan que dijimos que más vale estar prevenidos? Y es mejor saberlo a no saberlo. Entonces, el Señor nos dice algo a través del apóstol. Van a venir pruebas. La vida en el Señor no es un lecho de flores. La vida en el Señor no es una salida de vacaciones, no es un paseo. La vida en el Señor es para valientes. La palabra del Señor nos dice que solo los valientes, ¿qué? Lo arrebatan. Y déjame decirte que es un campo minado el mundo. Satanás va a hacer todo lo posible porque tú y yo desistamos de lo que Dios nos ha dado. Por eso aquí el apóstol nos dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y hermano, tenemos que estar preparados para que dependiendo la prueba que sea, estemos listos. Algunos nos pueden probar en lo económico, algunos nos van a probar en la salud, algunos nos van a probar en la fe, algunos otros nos pueden probar en las relaciones familiares, a otros nos van a probar con el trabajo, a otros nos van a probar con la familia, con los vecinos. Y hay tantas pruebas, hermano, que día a día podemos estar viviendo y debemos estar preparados. Y yo te quiero compartir en esta mañana cómo podríamos prepararnos, hermanos. Y la verdad es que la palabra de Dios es hermosa, porque si somos asiduos a leer la Escritura, vamos a estar preparados en todo tiempo. Así que hoy, mi invitación para ti es que sigas leyendo tu palabra, la Biblia, la palabra de Dios que tú tienes en tu casa, porque en ella encontramos las respuestas a todas nuestras necesidades. Y hoy te quiero hablar de una persona que estuvo preparada para el tiempo de la aflicción. Y creo que podemos tomar un ejemplo muy importante de esta persona. ¿Cuántos han oído hablar del rey Josafat? Levante su mano. ¿Alguien más de este lado? El rey Josafat. El rey Josafat era un rey, para los que no saben, llegó un momento en la historia que el pueblo de Israel se dividió en dos reinos. Era el reino de Israel y el reino de Judá. Y había un rey en cada reino. Y bueno, lamentablemente por la mala decisión del pueblo, se dio esta división. Pero aún así Dios tuvo misericordia porque todos ellos eran hijos de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Entonces Dios respaldaba a los reyes que buscaban al Señor, pero lamentablemente ustedes han leído, por ejemplo, Reyes, Crónicas, se darán cuenta que el pueblo caminaba un tiempecito bien y después mal. ¿Y qué pasaba? Venían sobre de ellos sus enemigos, venía algo, y bueno, el Señor trataba con ellos y trataba con ellos y se arrepentían según, y el Señor los bendecía, estaban en la abundancia, estaban en la bendición, ¿y qué? Se volvían a descarriar. Se parece a algo que le sucede a los cristianos hoy en día, ¿verdad? Creo que esto es común. Hoy en día mucha gente recibe bendición de Dios y ay, Señor, te alabo, te bendigo, gracias porque estás conmigo. Y a veces es tanta la bendición que, bueno, el Señor me ha bendecido tanto que pues hoy domingo me voy a las carnitas y después me voy al zoológico y ya no voy a la iglesia, ¿no? A veces la bendición suele desviarnos cuando nuestro corazón no está en el Señor. Entonces, esto le pasaba al pueblo. Pero cuando Dios vio que este pueblo necesitaba dirección, siempre lo corrigió, siempre. Y lamentablemente, no siempre el líder del pueblo estaba preparado. Pero este no fue el caso. Quiero hablarte un poquito de quién era Josafat. Para ello quiero ubicarte en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 17, que dice así. En el verso 9 dice así. Permítanme tantito. Segunda de Crónicas 17. Perdón, es Crónicas 14, hermanos, perdón.
Segunda de Crónicas 14, 9. Antes de leer, dice, si usted lee con su palabra con detenimiento, va a encontrar que Josafat fue hijo del rey que se llamaba Asa. Y este era un rey que temía a Dios. Era un rey que en su corazón había el deseo de agradar a Dios. Y su hijo lo vio. Nuevamente es bien importante que nosotros como padres seamos el ejemplo de nuestros hijos para buscar al Señor, porque ese fue el ejemplo que Asa le puso a su hijo y Josafat siguió su ejemplo. Entonces fíjense lo que sucedió. Cuando vino la prueba, vamos ahora sí a leer en Segunda de Crónicas 14, 9, dice, y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Merasa. Fíjate, aquí estamos hablando del papá de Josafat, Asa, y dice, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en ayudar al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque a ti nos apoyamos. Y en tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Aquí vemos a un rey Asa, que cuando vino el problema, la dificultad, ¿qué hizo? Clamó a Dios. ¿Y qué pasó? Dios le contestó. ¿Pero por qué? Porque Asa era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que quería agradar a Dios en todos sus caminos. Y esto lo vio Josafat. ¿Ok? También Josafat veía que aún temiendo a Dios, si había una duda en tu corazón, si tú dejabas que o si dejaba la persona que busca a Dios que entrara temor, desconfianza, por apartarse a lo mejor de Dios, había consecuencias. Y fíjense, Asa, a pesar de temer a Dios, se equivocó por perder de vista su dependencia en Dios. Y esto lo vamos a ver en el mismo capítulo 16, versículo 12, dice así. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino ¿a quién? A los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. No quiere decir que no busquemos a los médicos, pero no debemos poner nuestra confianza en los médicos. Y Asa se le olvidó que el que lo libró de los etíopes, ¿quién fue? Jehová, Dios. Y cuando vino la enfermedad sobre él, ¿qué pasó? Confió en el hombre. Y entonces, ¿qué pasó? Bye, ¿no? Se nos fue, se nos adelantó. Josafat era un hombre temeroso de Dios y dispuesto a obedecerle y a honrarle en todos los caminos que Dios le había marcado. Ahora sí, ve conmigo al capítulo 17. Y vamos a ver, verso 3. 17:3, ¿lo tienes? Dice, ¿y Jehová estuvo con quién? ¿Por qué? Porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó ¿a quién? Al Dios de su padre, al Dios de Asa, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. ¿Qué es lo que decíamos que hacía el pueblo comúnmente? Se descarriaba, ¿cierto o no? El pueblo era el primero que buscaba no agradar a Dios y agradarse a sí mismo. Verso 6, y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Aquí nos dice que Josafat quitó de su vida y del pueblo toda idolatría. Punto importante a considerar. Asa era un hijo de una persona que temía a Dios. Vio el ejemplo. 2, Josafat vio que Asa
había fallado en su confianza con Dios. Y él dijo, no me va a pasar a mí. Y 3, él estaba convencido de que todo lo que desagradara a Dios tenía que desaparecer de su vida. Estaba preparando su vida para ir en victoria. Hermano, aquí veamos a un hombre que iba construyendo un camino para ser de éxito. Sin embargo, no le fue fácil. Repito, la vida en el Señor no es fácil. Podemos vencer porque en Cristo somos más que vencedores. Amén. Sin embargo, no nos la van a poner fácil ni el mundo, ni Satanás, ni nuestra antigua naturaleza. Son 3 enemigos contra los que peleamos diariamente. Y aquí estamos viendo cómo las circunstancias en las que estaba Josafat lo estaban preparando para enfrentarse a pruebas fuertes más adelante. Verso 7 dice, al 3er año de su reinado envió a sus príncipes. Voy a cortar esta parte y voy al verso 9 y dice, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Fíjate, hermano, no solo quitó la idolatría de Israel, sino que también, ¿qué hizo? Le enseñó la palabra al pueblo. Hermano, ahora pongámonos cada uno en nuestra posición como varones, hijos del Señor, que somos responsables de nuestro hogar. A ver, ¿cuántos de aquí son casados? Levante su mano. Hombres casados, a ver, no baje su mano, déjala arriba tantito. Ok, pueden bajarla. Ahora, vemos a un Josafat que era la cabeza, el líder de un pueblo. Nosotros somos cabeza de nuestro hogar, ¿sí o no? Y entonces nosotros tenemos la responsabilidad de quitar todo lo que a Dios le desagrada de nuestro hogar, de nuestro reinado. 2, tenemos la responsabilidad de meter la palabra de Dios en nuestra casa. Nosotros no podemos obligar a nuestros hijos, ni a nuestras esposas, ni a nuestros familiares a que amen a Dios, pero sí podemos enseñarles la palabra del Señor. Y el Señor hará su obra en sus vidas. Así que nuestra responsabilidad, familia, es quitar, varones, escuchen bien, el Señor nos llama a quitar de nuestro hogar todo lo que deshonra a Dios y a meter en la casa la gloriosa presencia de Dios a través de su bendita palabra. Así que esa es nuestra responsabilidad, buscar al Rey de Reyes. ¿Y esto qué es? Un proceso de preparación. Porque recuerda que van a venir, ¿qué? Diversas pruebas. No lo pierdas de vista, hermano. Josafat dijo, yo voy a temer al Señor. Y no solamente lo dijo de palabra, lo hizo con acciones. Sin embargo, déjame decirte algo. Cuando nosotros nos disponemos a agradar al Señor, ¿tú crees que el enemigo está quieto y está a gusto por ver que tú y yo buscamos al Señor? No. Así que aquí es donde la preparación toma importancia. Así que, ¿por qué no volteas con el de al lado y le dices, hermano, prepárate en el Señor? Voltéate con alguien y dile, prepárate en el Señor. Podemos ver en 2 de Crónicas 19, del 4 al 11, cómo Josafat establece el orden con temor delante de Dios, impone jueces y a los jueces les dice, ustedes van a juzgar al pueblo, pero háganlo con temor de Dios porque no juzgan por ustedes, juzgan por Dios. Entonces Josafat, ¿qué hizo? Puso orden en la casa, sacó lo que no servía, metió la presencia de Dios y además organizó cómo se iba a mover el pueblo. Varones, pidamos sabiduría al Señor, porque esto no es sencillo. A veces no sabemos cómo hacerlo, pero Dios, que todo lo sabe, Él nos va a guiar. ¿Cuántos lo creen? Entonces, estemos preparados. Entonces, como dijimos, cuando nosotros nos esforzamos por agradar al Señor, al enemigo no le va a gustar nadita. ¿A cuántos les pasó que cuando vinieron al Señor y aceptaron a Cristo en su corazón, las cosas se complicaron? Levante su mano si a alguien le pasó.
Ay, si a mí me predicaron que Jesús es amor, que en Él tengo la victoria, que qué bonito. Pues sí, qué bonito, pero al enemigo no le agrada que tú salgas de sus dominios o que tú empieces a meterte con el Señor. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor que aún el diablo cree la palabra, pero tiembla. Y él se viste como ángel de luz. ¿Eso qué quiere decir? Que saber de la Biblia, ir a una iglesia, no es suficiente. Porque si estamos aquí sentados, tranquilos, sin hacer la diferencia, pues al diablo le da lo mismo. ¿Por qué? Porque no somos revolucionarios, promotores de la gloria del Señor en esta tierra. ¿Por qué? Porque no reflejamos lo que somos. ¿De qué sirve estar sentado aquí en estas sillas y escuchar una predicación, cantar, levantar las manos si no estamos haciendo la diferencia afuera, donde no tenemos que participar de los chistes rojos, colorados del trabajo, donde no debemos ser partícipes de murmuraciones contra el jefe, contra los compañeros, donde no debemos, donde debiéramos ser luz? O sea, de nada nos sirve estar aquí si no hacemos la diferencia allá afuera. Entonces, el enemigo, si nos estamos aquí sentaditos tranquilos, tranquilo, no va a pasar nada, pero cuando tú decides hacer la diferencia, metiéndote en la presencia del Señor, pruebas van a venir. Por eso es que el apóstol Pedro nos decía, si ustedes pretenden alcanzar la gloriosa salvación que el Señor les dio, tengan por seguro que vendrán pruebas. Pero si nosotros no estamos haciendo nada por alcanzar esa gloriosa salvación, hermano, este mensaje no es para ti. ¿Por qué? Porque entonces la prueba no va a venir. El enemigo no pierde el tiempo con el que no le está haciendo problema. Así que si tú y yo tenemos problemas, dificultades, muy seguramente puede ser porque tú estás metido en la presencia del Señor y al enemigo no le gusta lo que está pasando. Pero déjame decirte algo, poderoso es el Señor, que va a estar contigo, que te va a dar la victoria, que no te va a soltar y que te va a sacar en victoria sobre toda dificultad. ¿Lo crees? Dale una ofrenda de palmas al que va a pelear por ti siempre, siempre, siempre. Él está a tu lado y no nos va a dejar. Aleluya. Entonces, ¿qué pasó con Josafat? Pasó una prueba similar a la de su papá. Y él ya había visto que cuando viene la aflicción, cuando viene la lucha, ¿a quién hay que buscar? Al Todopoderoso. Así que ve conmigo a 2 de Crónicas, capítulo 20. Y aquí vamos a ver algo interesante. Como te decía, justamente después de hacer lo bueno ante los ojos de Dios, viene la prueba, no solo sobre de él, sino sobre su reinado. Y aquí vamos a ver algunas características de lo que Josafat hizo y cómo Dios se manifestó. Número 1, Josafat, al igual que su padre, temía a Dios y vino en su contra el enemigo. Asa era un rey que temía a Dios y vinieron los etíopes a luchar contra él. Y aquí Josafat es un hombre que teme a Dios y dice la palabra, verso 1 de 2 de Crónicas 20. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Otra vez, 2 pueblos grandes se lanzaron a la guerra en contra de Josafat, en contra del pueblo de Dios, y los amedrentaron. Había mucha gente que se enteró y empezaron a decirle, oye rey Josafat, viene contra ti una multitud, oye rey Josafat, vienen contra ti para destruirte. Y Josafat sabía que eran pueblos muy grandes y que eran ejércitos poderosos y le dio temor. Era normal. ¿A cuántos no nos ha dado temor cuando una situación difícil viene a nuestra vida? No quiere decir que no temamos, que no confiemos en Dios, pero como humanos podemos flaquear en algún momento, tener un temor. Eso no está mal. ¿Por qué? Porque eso nos recuerda que somos insuficientes. El temor sobre una circunstancia nos dice que nosotros no podemos. Por eso en ese momento que aparece el temor tenemos dos opciones. Una, nos hundimos en el temor creyendo que no vamos a salir y nos dirigimos a la derrota. O la segunda opción, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro?
Mi socorro viene de Jehová, el Señor, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Entonces, hermano, aquí hay dos opciones. Así como el pastor nos predicaba que la tentación es la puerta de escape donde podemos decidir si pecamos o la libramos, así igual es el temor. Es una puerta en la que nosotros podemos decidir, ¿me destruyo o me tomo de la mano del Todopoderoso? Hermano, aquí está muy, muy bien definida esta parte. Ahora, fíjense que a diferencia de lo que hizo Asa, que cuando llegó el momento que él se enfermó y en vez de confiar en Dios, confió en los médicos, Josafat dijo, a mí no me va a pasar. Y yo voy a vencer esta prueba. Verso 3 de Segunda de Crónicas, dice así, 23. Entonces él tuvo temor, como te acaba de decir, le dijeron tantas cosas que le entró temor a Josafat. Y Josafat humilló su rostro. ¿Para qué? Para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda. ¿A quién? A Jehová. No fueron a pedir alianza con otro rey, no fueron a pedirle a los Baales, no. Josafat sabía claramente a quién le tenía que pedir. Y no solo él, había instruido también al pueblo, que también el pueblo vino y clamó al rey. Importante, cuando hay una lucha, una necesidad, si tú has preparado el camino a tu casa, a tu familia, va a haber unidad, y en medio de la unidad va a haber un clamor a Dios y Dios va a escuchar. Qué difícil es cuando solo uno le echa ganitas en la casa y dice, Señor, y déjame decirte qué triste y qué pena, pero esto es una realidad en muchas iglesias. A veces las mujeres son las más espirituales. Es una realidad, no debemos hacernos de la vista ciega que no existe. Es cierto, en muchas casas a veces la mujer es la que jala al esposo, oye, vamos a orar, no hemos orado. Oye, leamos la palabra, no la hemos leído. No estoy diciendo que en todas las casas sea así, y gloria a Dios por las que donde el varón es totalmente líder para bendecir a su casa, pero qué triste es cuando no asumimos como sacerdotes esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando viene la prueba, no estamos preparados. Así que, hermano, tengamos en claro que necesitamos buscar, varones, la presencia de Dios y guiar a nuestro pueblo, que es nuestra familia, a la presencia de Dios. Amén. Vamos, dice la palabra también, que aún a pesar de haber tenido miedo, Josafat, él se humilló junto con el pueblo, junto con la responsabilidad que Dios le había dado. Y entonces el pueblo clamó y tenían un fundamento para clamar al Señor. Fíjate, no solamente expusieron su miedo, sino que ellos clamaron a Dios haciendo algo, poniendo de por medio las promesas de Dios, los atributos de Dios, pero también todo lo que Él les había prometido. Cuando nosotros reconocemos quién es el que nos puede salvar, vamos a tener toda la paz, porque Dios es grande, Dios es fuerte, es invencible, es Jehová de los ejércitos, es mi proveedor, es el Todopoderoso y es el Rey de Reyes y Señor de Señores, sobre el cual no hay nada y ante el cual se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que Él es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando sabemos quién es el que nos guarda, quién es el que nos cubre, no va a haber temor, va a haber confianza. Mira, dice la palabra, verso 6. Después de que Josafat clama con el pueblo diciéndole, Señor, a ti venimos, Jehová les responde y les dice, Josafat orando dice, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Que hizo, estaba reconociendo la gloria de Dios. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios poderoso, Dios nuestro, ¿no echaste tú
los moradores de esta tierra de delante del pueblo de Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre. Dios había dado una promesa a Abraham y la había cumplido. Dios nuestro, no echaste a los, verso 12, dice, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Hermanos, Josafat pudo haber dicho, preparo a mi ejército y pues a como nos toque. Pero él fue sabio y dijo, Señor, no sé qué hacer. Y la palabra nos enseña, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Entonces, Señor, yo no sé. Lo que te quiero decir, hermano, es que podemos ser muy inteligentes. Podemos estar preparados intelectualmente para muchas cosas. Pero déjame decirte algo. Lo más inteligente que el hombre pueda hacer no se compara jamás al propósito y al plan de Dios, que es perfecto para nosotros. Cuando tú y yo buscamos la voluntad de Dios, no importa cuán negra se vea la situación, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos quieren estar en la voluntad de Dios? Di conmigo, Señor, ayúdame a andar en tu voluntad. No es en mi voluntad, es en la del Señor. Entonces vemos a Josafat que se humilla. Él era el rey y decía, Dios, no sé qué hacer. Estamos perdidos si tú no estás con nosotros. Este pueblo que viene, estos dos pueblos que se han unido vienen contra nosotros y nos van a despedazar. Así que a ti volvemos nuestros ojos, Señor. ¿Y saben qué? Dios les respondió. Les respondió porque Él es un Dios bueno. Porque dice la Escritura que Él mira de lejos al altivo, mas al humilde lo tiene de cerca. Porque Él no tardará en responderle a sus escogidos, porque Él ama a los que le aman. Amén. Entonces debes tener confianza y dice la palabra. Verso 5. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. ¿Qué dice? No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino ¿de quién? ¿Sino de quién? ¿La guerra de quién es? De Dios. No es mía, no es tuya, es de Dios. Hermano, cuando tú y yo nos damos cuenta de esto, debe haber paz en nuestro corazón. Porque no importa qué tan negra esté la noche, qué tan tremendo sea el problema, sabemos que la victoria es nuestra. Así que dile al de al lado, la victoria es tuya en el Señor. Dile al de al lado, la victoria es tuya en el Señor. No importa lo que estés pasando, si tú estás en la voluntad de Dios, la victoria es tuya. Aleluya. ¿Y sabes qué? No, Dios no solamente da promesas, Él obra con poder y se manifiesta como el Dios grande que es Él. Porque nada ni nadie se comparará a la grandeza y la majestuosidad de nuestro Señor. ¿Qué ejército podrá contra Él? Ninguno, ninguno. Dice la palabra, verso 17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Hermano, no les dijo, griten, pataleen, saquen sus espadas. No les dijo eso. ¿Qué les dijo? Confíen en mí. Confíen en mí. ¿Por qué? Porque la guerra es mía, no de ustedes. Porque la salvación viene de mí, no viene de tus fuerzas, no viene de tu inteligencia, no viene de tu posibilidad económica. Mi fortaleza, mi salvación, mi respuesta es para tu vida. No es lo que tú eres, es lo que yo soy sobre tus circunstancias. Amén. Dale una ofrenda de palmas al que es todopoderoso. Aleluya. Una vez yo vi una ilustración que se me hizo muy interesante y me impactó mucho en ese momento.
Había una personita aquí muy chiquita diciendo, oh Dios, mi problema es enorme. Y tenía su problema, la persona era chiquita y el problema era una gran roca así. Oh Dios, mi problema es enorme. Y Dios le decía, no hijo, no es enorme. Acércate a mí, vas a ver la diferencia. No Dios, pero es que es muy enorme. Y Dios le avienta una escalera a esta persona y se empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Y llega con Dios. Le dice, mira, ahí está tu problema. Y estaba tan alto que el problema ya lo veía así de chiquito. ¿Cuál era la diferencia? Él estaba al principio cerca de su problema, pero después se acercó a Dios y el problema fue chiquito. Ahí está la respuesta, hermano. Tenemos que acercarnos a Dios para que en medio de las circunstancias adversas, no importa lo que sea, no temamos, porque no importa lo que sea, nadie será más grande que el Señor. Nada ni nadie será más grande que el Todopoderoso. Y fíjate, hermano, Dios nos da un ejemplo muy hermoso en esta parte, de que no debemos pelear por nosotros, porque Él ya ganó, Él ya peleó. Y la victoria es nuestra en Cristo Jesús. Dice el libro de los Romanos que en Él somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. ¿Y sabes qué significa ser más que vencedor? Porque se oye bien bonito, pero hay que entender qué es ser más que vencedor. Más que vencedor es que antes de que vayas a la pelea ya ganaste. Es saber que te vas a parar ahí y que a lo mejor no tengas que mover un dedo. ¿Por qué? Porque ya ganaste. Eso es ser más que vencedor. ¿Por qué? Porque Jesús peleó por nosotros, fue a la cruz del Calvario y cuando dijo consumado es, todo lo ganó para nosotros. Amén. Dale una ofrenda de palmas porque Él ya ganó, porque Él nos hizo más que vencedores. Aleluya. Gloria a ti, Señor, porque tú nos das la victoria. Mira, vamos rápido, Romanos 12:19. ¿Qué dice Romanos 12:19? Ve conmigo, por favor, a la palabra del Señor. Cuando lo tengas, puedes decir amén. Romanos 12:19. Dice así la palabra del Señor. Fíjate, reafirmándonos, esto que estamos viendo sucedió en el Antiguo Testamento, pero sabemos que es sombra y figura de lo que vivimos ahora en la gracia. Y dice el verso 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar, ¿qué? A la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, hermano, esta promesa es para ti, para mí hoy. Él tomará venganza de nuestros enemigos, no importa lo que te hayan hecho, no importa. El Señor no dejará al injusto sin su castigo. A lo mejor tus ojos no lo vean, pero no importa, tu seguridad debe estar en que Dios te va a defender. Amén. Ahora, parte fundamental de la victoria que tuvo Josafat, porque déjame decirte que estamos encaminándonos a una victoria inobjetable. ¿Qué era el ejército de los moabitas y de Amón contra Dios? Nada. Vemos inclusive en la escritura que algún día en el Armagedón vendrán todos los ejércitos del mundo a pelear contra el Rey de Reyes y no lo podrán vencer. ¿Cuánto eran? 2 ejércitos chiquitos para Dios. Minúsculos, nada, o sea, la victoria ya estaba dada, pero una parte fundamental de la victoria fue creer en las promesas de Dios, estar seguros en que Dios estaba al frente de la situación y que Él iba a manifestar su gloria. Pero una parte también importante es lo que nosotros tenemos que hacer. Acuérdate, aquí dijo el Señor, estén calmos, no estén preocupados, quietos, esperen la salvación que viene de mi parte. Y algo bien interesante, pues si no hay cosa que hacer en contra del enemigo, si hay algo que se puede hacer para con el que nos va a dar la victoria, y es bendecir su nombre, adorarle con todo nuestro corazón y reconocer que Él es todo. Amén. Y dice la palabra, verso 18, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? Adoraron a Jehová. ¿Por qué? Porque ellos no iban a pelear, ellos iban a una guerra, pero ellos sabían quién iba a pelear por ellos, así que ellos se inclinaron a adorar a Jehová.
Verso 19, y se levantaron los levitas de los hijos de Coad y de los hijos de Coré, ¿para qué? Para alabar a Jehová, el Dios de Israel, ¿cómo? Con fuerte y alta voz. Aleluya. Hermano, una de las mejores cosas que tú y yo podemos hacer en medio de la dificultad no es estar preocupados, no es estar entristecidos, no es estar en llanto, es adorar al que vive. Porque dice la Escritura que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Amén. Aleluya. Gracias, Señor, porque cuando yo te adoro, tú estás conmigo. Porque cuando yo te adoro, tú obras a mi favor. Gracias, Señor. Así que, verso 21 también dice, y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijese, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Su misericordia fue ayer, es hoy y será mañana. Fue con ellos, es con nosotros y será con nuestras generaciones. Si tú lo crees, dale una ofrenda de palmas, porque su fidelidad y su misericordia es para siempre. Es para siempre, de generación en generación. Aleluya. Hermanos, y no es oculto. Vemos, es más, ve conmigo rápido a Hechos capítulo 16. Vemos que la alabanza crea una atmósfera para que Dios se manifieste. Hechos 16, 25, cuando lo tengas, di amén, por favor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Bueno, te pongo un contexto. Tenemos a Pablo y Silas que habían sido encarcelados por hacer la voluntad de Dios. Nuevamente, ellos estaban obrando, haciendo lo que Dios quería que hicieran, y por eso los metieron a la cárcel para amedrentarlos. Amén. Eso va a pasar cuando tú y yo buscamos la voluntad de Dios y estamos trabajando por agradar a Dios. El enemigo nos va a querer amedrentar. Pero fíjate, ellos no estaban amedrentados. Verso 25, dice así. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos, ¿qué? Se soltaron. La alabanza a Dios cambia las cosas, hermano. La alabanza a Dios cambia las cosas. Cuando tú y yo alabamos de todo nuestro corazón en medio de la necesidad, en medio del problema, en medio de la aflicción, Dios se manifiesta, porque la palabra, lo acabamos de decir, Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Él habita en medio de aquel que tiene un corazón quebrantado, contrito y humillado, que adora y que dice, mi vida depende de ti, Señor. No hay nadie en quien más yo pueda confiar. Cuando tú y yo estamos en esa actitud de adoración, el enemigo no va a poder contigo. ¿Cuántos de nosotros tomamos tiempo de adoración en nuestra casa? ¿Cuántos de nosotros tenemos, no, está feo decirlo por costumbre, pero cuántos de nosotros tenemos el hábito de tener alabanzas en nuestra casa? Hermano, si tú lo haces, estás llenando ese lugar de la presencia del Señor. Pero no solo que las escuches, sino que de tu corazón haya una actitud de adoración. Porque si no, es como estar escuchando cualquier otra canción. Debemos estar conscientes de que la alabanza a Dios cambia las cosas. Y que la alabanza no es música para entretenernos, es música para tener comunión con Dios. Y además no es solamente con música, hermano. Si no tienes para reproducir, pues que en tu corazón haya una actitud todo el tiempo de decir, Señor, te alabo, te bendigo, te agradezco, porque tú estás conmigo, porque tú no me has dejado, porque tú no me has desamparado, porque tú no me vas a dejar y porque siempre vas a pelear por mí. Te reconozco, Señor. Yo no sé cuántos atributos de Dios tengas en tu mente, pero no dejes de repetirlos. Dios, tú eres grande, eres fuerte, eres poderoso, eres mi proveedor, mi sanador, eres Jehová de los ejércitos, eres el más grande. Yo no sé, hermano, cuando se te acaben, tú sigue repitiendo, reconociendo la gloria del Señor, hermano. No necesitas hincarte.
No necesitas cerrar los ojos. Tú en medio de lo que estás haciendo puedes estar glorificando al Señor si quieres. Y cuando tú haces eso, estás preparado para la prueba. ¿Por qué? Porque el Señor está en medio de la alabanza de su pueblo. Aleluya. Y fíjate qué pasó con Josafat, verso 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron, ¿qué? Los unos a los otros. No fue necesario que el pueblo de Judá peleara, porque los mismos enemigos entre ellos se acabaron. Verso 23. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí, yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. El pueblo de Judá no hizo nada, no levantó una espada, no aventó una piedra, no hizo nada más que ¿qué? Adorar a su Dios, reconocer su grandeza y su poder. Hermano, estamos preparándonos para las pruebas que han de venir a nuestra vida. Debemos temer a Dios. Debemos sacar de nuestra vida lo que no le agrada al Señor. Debemos llenarnos de su presencia. Debemos llenarnos de su palabra. Y debemos ser adoradores. Porque dice la palabra que Él está esperando que haya adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuántos quieren ser adoradores en espíritu y en verdad? Fíjate, hermano, que es muy fácil caer en la costumbre. Es muy fácil caer en el costumbrismo de, pues vamos a la iglesia, cantemos porque las alabanzas están bonitas. Es muy fácil perderse, porque todo parece estar bien, más si no hay problemas. Pero déjame decirte algo, aguas, porque si no hay una lucha que estés enfrentando, ¿cómo podrás ser más que vencedor? Y hay que pasar por luchas para ser más que vencedor, si no, no podríamos ser más que vencedores. Así como el licenciado que va primero a la escuela y se quema las pestañas, no le podemos decir licenciado si no ha ganado su título, ¿sí? Igual nosotros, no podemos decir que somos más que vencedores si no hemos hecho lo que se necesita para ser más que vencedores. Y eso es pasar por pruebas en las que veamos la mano de Dios a nuestro favor. Pero te das cuenta que no es solamente cantar, te das cuenta que no es solamente arrodillarse en el momento. Josafat nos está enseñando algo, él estaba preparado. Y él estaba preparado, por eso es que cuando llegó la lucha, él pudo vencer. Y esa victoria que él tuvo es para ti, para mí el día de hoy. Dios quiere darnos la bendición de ser victoriosos todos los días, pero tú y yo necesitamos estar preparados. Amén. Ahora, hermano, fíjate que el que confía en el Señor no solo no es avergonzado, no solo no es destruido, sino que además es prosperado. ¿Lo crees? Cuando el enemigo viene a ti y viene a mí, no viene solamente para destruirnos a nosotros, viene para acabar inclusive con los que están cerca de nosotros. Porque dice la Escritura que él es como león rugiente, que anda buscando a quién devorar. Y si me devora a mí, ¿tú crees que un león, si agarra un rebaño de ovejas, nada más se va a comer una? No, va a agarrar el rebaño completo. Así es el diablo. Pero déjame decirte que el Señor Todopoderoso está con nosotros. Si tú y yo estamos preparados, y esto no va a suceder. Y no solo no va a suceder que no seamos avergonzados, sino que vamos a ser prosperados. Dice verso 25. Vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlos. Hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, que era
mucho. Hermano, de verdad, este no es el centro de esta enseñanza, pero déjame decirte que cuando tú y yo vivimos en el temor de Dios, limpiándonos de lo que no le agrada al Señor, llenándonos de su presencia y siendo adoradores, cuando venga la lucha, lejos de destruirte, te va a promover, te va a llevar a un nivel más grande, no solo de la gloria del Señor, sino que también se va a ver reflejado en lo que podemos ver. Porque el Señor bendice a los que le bendicen. ¿Cuántos se acuerdan de Job? Dice la Escritura que Job era rico, rico, rico. Tuvo una prueba, hombre preparado que jamás renegó de Dios. Venció su prueba y la palabra nos enseña que Job tuvo mucho más de lo que perdió. Así que, hermano, no sé qué sea lo que tú estés pasando. Yo no sé qué es lo que te hayan despojado, pero hoy es el día de decir se acabó. Hoy es el día de decir estoy preparado. Hoy me rindo a los pies del Señor. Hoy decido hacer su voluntad. Hoy decido llenarme de su presencia. Hoy decido cambiar mis hábitos y dar un tiempo para buscar la palabra del Señor, conocer sus promesas, llenarme de Él y vivir en santidad siendo un adorador. Y entonces, en consecuencia, serás bendecido. Serás prosperado, porque esa es la promesa del Señor, ser prosperados. ¿No te gozas por ello? Mira, vamos a Romanos capítulo 10. Versículo 11. La palabra del Señor dice así. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, ¿qué? No será avergonzado. Hermanos, si tú y yo confiamos de todo nuestro corazón en el Señor, no seremos avergonzados. Ve conmigo al libro de los Salmos, por favor. Salmos capítulo 37. Verso 3 dice así, Salmo 37, 3 en adelante. Confía en Jehová y haz el bien. Amén. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Y qué? Él hará. Hermano, la palabra es rica en promesas, pero a veces no podemos tomar las promesas si no las conocemos. ¿Y cómo las vamos a conocer? Buscándolas como a tesoro preciado, como a gemas preciosas, porque eso es lo que son. Cuando nosotros buscamos con todo nuestro corazón y nos afianzamos de ellas, nos deleitamos en el Señor y Él hará. Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor conceda las peticiones de su corazón? ¿Cuántos tienen un problema que dicen, Señor, no le veo por dónde? Hoy decido dejarlo a tus plantas preciosas. Si tú tienes algo así, hoy es el día, hermano. Hoy es el día. Verso 3 dice, confía a Jehová y haz el bien. Verso 4, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. No hagas otra cosa, hermano. Yo no puedo dejar de algo que se me queda muy presente, son los testimonios de nuestro pastor. ¿Usted se acuerda que nos ha platicado cómo la pastora Catita, ella tenía un conflicto de servir al Señor y atender a sus hijos y que sí, que no? Y entonces el Señor le dijo a la hermana Catita, tú ocúpate de mis asuntos y yo me ocupo de tus hijos. ¿Se acuerda de ese testimonio que nos ha dado el pastor? ¿Y cuántos dan gracias por la vida de nuestro pastor? Ha sido de gran bendición para este pueblo y yo sé que para muchas personas, y no solo él, también sus hermanos. Dios cumple sus promesas, ¿sí o no? Pero Él busca gente que ame al Señor, que lo ame de todo corazón y que se deleite en su presencia. Hermano, resumiendo este mensaje, si se dieron cuenta, fue un mensaje basado en una escritura muy en particular, pero nos deja grandes lecciones. Número 1, debemos estar
en el propósito de Dios. ¿Cómo? Buscándole, sacando de nosotros lo que a Dios no le agrada y llenándonos de su presencia. Ve conmigo a Romanos 8:28, por favor. Romanos 8:28 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Hermano, hermana, si usted ama a su esposo, a su esposa, a su hijo, ¿va a hacerle daño? ¿Va a llevarle algo que le haga daño? No. Entonces, el amor evidentemente nos va a llevar a hacer lo que le agrada. Por amor le compramos a nuestros hijos un detallito. A lo mejor tienen en su corazón, ay, esos tenis están bien padres, ¿no? Y a lo mejor hacemos un esfuerzo, pero por amor se los compramos, ¿o no? Los hijos, ¿no? Por amor a sus papás, el día de su cumpleaños se levantan bien temprano y le llevan un desayuno a la cama a sus papás, por amor. ¿Por qué? No lo hacen normalmente, ¿no? Pero ese día hacen un esfuerzo. ¿Por qué? Por amor. El amor se refleja con acciones. Entonces dice aquí que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y el que ama a Dios no lo dice, lo demuestra. ¿Y cómo lo va a demostrar? Agradándole en todos sus caminos. Y 2, sirviéndole. Porque cristiano que no sirve, no sirve. Amén. Dice la palabra, sigue diciendo el verso, esto es, a los que conforme a su propósito han sido, ¿qué? Solo a ellos las cosas les ayudan a bien. A veces todo el mundo se quiere colgar de este versículo para recibir bendición y déjame decirte que no es cierto. Solo los que aman a Dios y que están en su propósito, las cosas les ayudan a bien. Nada más a ellos. Si tú quieres que la prueba te promueva, sea de bendición para ti, debes amar a Dios y estar en su propósito. Amén. Ahora, segundo punto, debemos amar y obedecer la ley de Dios. Ve conmigo al libro de los Salmos capítulo 1, por favor. Salmos capítulo 1, verso 1 y 2 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley ¿qué? Medita de día y de noche. ¿Nos damos cuenta? La palabra nos dice bien qué tenemos que hacer para estar preparados. Amén. Otro, debemos confiar en el Señor en todo tiempo, en todo tiempo. Salmos 27, ¿qué dice? Ve conmigo a Salmos 27, verso muy bonito, muy revelador. Dice así, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, celebrando al Rey. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros, en celebrando al Rey, ¿qué? Dilo fuerte, 1, 2, 3. Del nombre del Todopoderoso. En Él confiamos, en Él está nuestro sustento, en Él está nuestra fuerza, en Él está la respuesta, pero sobre todo en Él está la victoria. Amén. Le puedes dar otra ofrenda de palmas, porque del nombre de Jehová tendremos memoria y Él será el que nos dará la victoria. Hermano, vimos en esta parte cuán importante es adorar al Señor. No olvides, otro punto, debemos ser adoradores del Señor. Si no hacemos esto, hermano, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor que su presencia, y su presencia está donde el pueblo le alaba. Amén. Por último, ve conmigo al libro de Hebreos, hermano. Hebreos capítulo 11. Hemos estado viendo estas lecciones del libro de Hebreos en los miércoles. Por cierto, paréntesis, no dejes de conectarte a las transmisiones, se están poniendo bien buenas. Así que yo creo que el Señor seguirá hablando en nuestras vidas a través de ellos. Por ahí, si me puedan ayudar con un piano, por favor. Dice Hebreos 11:6.
Pero sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermano, necesitamos confiar plenamente en las promesas del Señor. Si nosotros dudamos, no vamos a alcanzar la victoria y nuestra fe debe estar plenamente fortalecida en el Señor. Hebreos 12, versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos ¿de qué? De todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Hermano, todo esto que acabamos de decir se cierra en esta palabra. Podemos hacer cualquier cosa, podemos inclusive decir: Señor, yo escuché que si te alabo, tú vas a sacarme en victoria, pues voy a cantar, ¿no? Pero hermano, no es solo eso, vimos todo un camino, nos tenemos que preparar, tenemos que estar listos, y la parte medular de todo esto es creer que así será. La palabra nos ha enseñado lo que tenemos que hacer, pero tenemos que creer, y debemos hacerlo puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. El único modelo en el que debemos estar puestos siempre nuestros ojos es en Él. Así que, hermano, la palabra del Señor hoy nos ha enseñado cómo estar preparados para la adversidad. Ahora, hermano, no nos toca otra cosa más que ponerlo por obra. Hay que ponerlo por obra. Y te puedo asegurar, hermano, que si tú llevas estos pasos en tu vida, no importa la prueba que venga, sea chica, sea grande, sea de mucha emergencia, sea con mucho tiempo, lo que sí sabes es que Dios te va a dar la victoria, porque tú y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Puedes darle una ofrenda de palmas a nuestro Señor. Santo. Aleluya. Ahí donde estás, inclina tu rostro, hermano. Inclina tu rostro y vamos a orar. Hermano, hoy es el día. Si tú tienes alguna carga, alguna aflicción que no has podido vencer, hoy sabes lo que tienes que hacer. Si hay cosas a las que todavía no has renunciado y te ha costado, dile: Señor, ayúdame. Yo quiero, como Josafat, despojarme de todo lo que te desagrada y quiero llenarme de tu presencia. Quiero llenarme de ti. Ayúdame, Señor, a ser un genuino adorador, que te adore en medio de la circunstancia buena y de la circunstancia mala. Ayúdame, Dios, a amar y a obedecer tu palabra. Ayúdame, Señor, a ser una persona que esté con hambre y sed de tu justicia, Señor. Que sea como esta persona de Salmos 1:1, Dios, que en tu palabra, en tu ley tiene su delicia y que en ella escudriña de día y de noche, Señor. Ayúdame. Pero sobre todas las cosas, no me sueltes, mi Señor, que yo pueda estar asido de ti. Aumenta mi fe, Dios, aumentanos la fe. Padre, yo sé que has hablado a la vida de mis hermanos como hablaste a mi propia vida, Señor. Y yo sé, Padre, que hay cosas que tenemos que poner en acción. Y hoy nos comprometemos delante de ti a obedecer. Queremos ver tus promesas hechas una realidad en nuestra vida. Así que, Dios, el día de hoy sabemos que tú has hablado a nosotros por amor, previniendo lo que pudiera suceder. Y sabemos que no importa cuál sea la prueba, Dios, a partir de hoy estamos preparándonos para que el día de la prueba, como dice la palabra, las cosas nos ayudarán a bien, porque tú estás con nosotros y nosotros en tu propósito. Gracias, mi Señor. Con mucho amor, pon tu mano sobre el de al lado y di: Señor, yo bendigo la vida de mi hermano. Oro por él, oro por ella.
pidiendo, Dios, que tu presencia sea en su vida. Yo no sé si ella tiene un problema en este momento, una dificultad que le pudiera estar afligiendo, pero hoy, Señor, la ponemos en tus manos y sabemos que en tu nombre, sabemos que con tu poder, no importa lo que sea, seremos más que vencedores. Mi hermana, mi hermano será más que vencedor y verá tu salvación, porque tú estás con ella, porque tú estás con él, y que tú vas a glorificarte, Señor, no solamente sacándolo de su aflicción, sino prosperando su vida, llevándolo a un nivel más alto de tu gloria, mi Señor. Yo lo bendigo en tu nombre, yo lo bendigo en tu nombre y declaro, Señor, que tu palabra es verdad para su vida. Amén y amén. Gracias, Cristo. Dale fuerte esa ofrenda de palmas al que vive, al que reina. Aleluya. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingo a las 10 a.m. y 12 p.m. Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla. Para más, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima.